Entonces, vamos a ver la lección. Voy a apagar la lección de la historia número 3. Nosotros hemos visto la 5A, 5B. La pudieron ver ahí en las clases de YouTube cuando quedó grabada. Que nosotros empezamos a estudiar los libros de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio. Y han sido los libros que nosotros hemos pasado clase a clase para poder entender lo que es el plan de Dios con el ser humano. Y de ver todas las historias que la Biblia tiene, son muchas, para que nosotros, obviamente, como lo hemos conversado, no cometamos los mismos errores que las personas pasadas. Pero la diferencia que hay entre las personas del Antiguo Testamento y nosotros es que nosotros estamos en un periodo de la gracia. Son muchas las bendiciones por estar en el tiempo de la gracia, pero una de las que son más llamativas que antes descendía el Espíritu Santo sobre ciertas personas, sobre ciertos reyes, sobre cierto ungido, de tiempo en tiempo. Dios quería hablar a través de una persona, descendía el Espíritu Santo y profetizaba. Pero nosotros, a diferencia de ellos, que estamos en el tiempo de la gracia y que Jesucristo envió su consolador sobre nosotros, esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, del fin del mundo, con nosotros. Estemos en alto, en bajo, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, a diferencia de la antigüedad que lo realizaban cada cierto tiempo. Y eso es una gran bendición porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. Obviamente estas historias que están acá son para que nosotros no cometamos lo mismo, pero la diferencia es que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a ver si estamos equivocados o no. Eso es muy importante, que siempre el Espíritu Santo lo va a decir. ¿Ya? Entonces, como dije, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero luego de eso pasamos a los periodos de los jueces, que Josué, jueces y el otro libro que se me escapa, que es Ruth, ¿ya? Pero también viene un periodo de los reyes, y en este periodo de los reyes abarca primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica y segunda de Crónica. Y en el tercer periodo, que es del exilio, ya cuando el pueblo de Israel es exiliado, está Esdras, Nehemías y el otro que es Esther. ¿Ya? Entonces, yo quise ponerle acá, a grosso modo, esto lo vamos a ver en el libro de Samuel, porque en realidad el libro de Samuel no es que se haya dividido en primera y segunda, sino porque el texto era demasiado largo y fue dividido en dos partes. Y si usted bien sabe, o como lo han escuchado, la Biblia no tenía verso, no tenía capítulos, era un conjunto que después con el tiempo se le pusieron versículos y capítulos, ¿ya? Entonces tenemos primero de Samuel y segundo de Samuel. Y lo más importante de esto es que Dios quiso estar con la nación de Israel y pactó con el pueblo de Israel a través de mandamientos. Y Dios le dio una promesa de, como ven en esta imagen, de ir a la tierra prometida. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Romper las cadenas, darle una ley y también darle una tierra. Eso es lo que quieren hacer con el pueblo. Si usted lo lleva al día de hoy, el pueblo de Dios que tiene que romper las cadenas, aprender las leyes del Señor a través del amor y de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos nunca han sido excluidos, nunca, porque Jesús vino a cumplir toda la ley y darle una tierra nueva.
pese a que pasaron muchos jueces, hubieron hombres despiadados y jueces también que se equivocaron, Dios aún así trabajó, pese a que tuvieron debilidades los jueces, Dios tenía el plan por detrás de los jueces. ¿Ya? Si fallaba un juez, el plan de Dios seguía igual, porque Dios obviamente es escritor de la historia y todo lo sabe. Entonces, el libro de Samuel abarca varios periodos, del capítulo 1 al capítulo 7, hablando de un hombre que se llamaba Samuel, Saúl por lo demás del 8 al 31, que fue un rey, fue el primer rey que pidió Israel. Luego de eso, David, y si usted puede ver acá, Saúl empezó bien, se fue a la cumbre del éxito y luego bajó. Lo mismo pasó con David. Subió en su escala y también pecó. ¿Ya? Entonces, el capítulo 1 al 7 empieza con una canción de Ana. ¿Ya? El dolor que experimentó esta mujer por no poder concebir, ¿ya? Y también el gozo de poder dar a luz un hijo. Entonces, vemos a través de este capítulo que Dios siempre se opone al orgullo y exalta siempre a lo humilde. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, que Dios siempre va a exaltar a los humildes, no a los orgullosos. A los orgullosos Dios los mira de lejos, como dice su palabra. Entonces, a pesar de la maldad humana, Dios está obrando igual. Pese a que yo me equivoque o todos nos equivoquemos, Dios está obrando igual. Entonces, Dios, a través de estos capítulos, Dios dice que va a levantar un rey mesiánico y empieza con la canción de Ana en el capítulo del 1 al 3. Entonces, también vemos que del 4 al 7 los filisteos tuvieron una disputa con Israel. Y siempre que el pueblo de Israel pecaba, siempre en todo momento, Dios mandaba o los enfrentaba a pueblos paganos y por lo cual siempre eran vencidos. En este tiempo de los filisteos, el arca fue robada y fue llevada al templo de Dagón, si no mal me recuerdo. Y habla de una historia en cual aparecía rota la escultura de este dios y viendo que obviamente Dios no necesita hacer cuidado con nadie, envía plagas sobre ese pueblo y lo único que quieren hacer es deshacerse del arca de Dios porque traía maldición sobre el pueblo de los filisteos. Entonces, entonces Dios no puede ser el trofeo de Israel, por un lado. Pero también por otro, Dios se, como dije anteriormente, Dios se opone siempre al orgullo y siempre en todos los capítulos el pueblo de Israel tiene que permanecer humilde. ¿Para qué? Para poder avanzar. Si no hay humildad, si no hay sometimiento a lo que Dios está diciendo, es muy difícil que el pueblo pueda avanzar, porque cuando el pueblo avanzaba y habían pecado oculto dentro del pueblo, ¿qué pasaba? El pueblo era destruido, ¿ya? Entonces, también dentro de lo que habla del capítulo de 8 al 10, el pueblo de Israel ve que estos pueblos paganos tienen reyes. Entonces, los israelitas se juntan y demandan a Samuel, que era el profeta que Dios usaba. Recordemos que este profeta era un vidente, porque eso significa una persona que ve en el ámbito espiritual. Por lo general, esto se desarrolla mucho con la oración y esto es muy importante que todos los cristianos lo desarrollen. Él veía cuando venían los reyes y él trataba de avisar, entonces los reyes hacían lo que los videntes decían para que no fueran destruidos. Entonces, ¿qué hace Samuel? Consulta a Dios.
y que Dios dice, bueno, dale lo que quieren, pero sus intenciones son malas, porque ellos querían un rey que los gobernara. Entonces se levanta este rey, que es Saúl, que obviamente tiene una enorme cantidad de fallas en su carácter. Y esto lo va a llevar a desobedecer a Dios. ¿Mm? Entonces, las fallas de carácter, por lo general, en Saúl era el orgullo. Tenía una falta de integridad, una falta de lo correcto en su intimidad. Era deshonesto, no era un hombre correcto. Y lo problemático de esto no es que le hiciera tanto mal a él, sino que esas fallas iban a traspasarse al pueblo de Israel. ¿Y qué iba a pasar? Iba a desobedecer los mandamientos de Dios. Y al desobedecer los mandamientos de Dios, en ese momento iban a ser destituidos y obviamente de sufrir las consecuencias que traía todo esto de desobedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, Samuel encara a este rey, Saúl, que Dios necesita a un rey fiel y humilde, porque las personas de Israel lo veían alto, fornido, tenía pinta de rey, tenía cara de rey, quizás hablaba como rey, pero dentro de su corazón habían falencias. Entonces Samuel confronta a este rey y le dice, no, ¿sabes qué? Dios necesita un rey fiel para poder avanzar, un rey humilde para poder traer lo que Dios quiere al pueblo. ¿Ya? Entonces, en este afán, como Dios ya sabía todas las circunstancias, el hermano quiere entrar. A ver. Disculpe, hermano Orlando, o sea, hermano Orlando, el hermano Orlando dice que quiere entrar y la hermana Lucinda igual y que no lo acepta. Sí, No sé si lo puede ver ahí la persona que se están agregando, al tiro que lo están veo. escribiendo en el chat, Al tiro lo están veo. en WhatsApp. Sí. Espérenme que voy a poner esto, compartir. Aquí sí. Admitir, admitir, admitir. La hermana Lucinda se está conectando. Hermana Jacqueline. La hermana Lucinda no puede conectarse. Tiene problemas la hermana Lucinda. Debe ser el internet de ella. Ahí se conectó.
Ya, para los que no se conectaron, vamos a compartir. Entonces, como decía, la falla del carácter del rey Saúl, por lo general, eran deshonestidad, orgullo y falta de integridad. Y como dije, para los que están llegando, eh, espérenme un poquitito, por favor. Ya, no se conecta. Entonces los errores de este rey hacen que, bueno, las principales fallas y errores de este rey fue el orgullo, la deshonestidad y la falta de integridad. Y esto llevó a que el pueblo de Dios cursara por caminos que no tenía que andar. Y esto habla también de desobedecer los mandamientos, hace que no tan solo nos afecte a nosotros, sino a todo nuestro alrededor, a nuestra familia. Y entonces Samuel lo confronta y le dice que Israel necesita un rey fiel, principalmente fiel y humilde. Sin humildad no se puede, como dije anteriormente, avanzar, porque la humildad hace que el corazón escuche a Dios, ¿ya? Porque una persona arrogante no puede estar cerca de Dios porque él cree que está haciendo lo correcto, pero en cambio un humilde siempre está buscando la opinión de Dios, ¿ya? Entonces Dios prepara a David, una persona, un joven despreciado, era el menor y que cuida ovejas, y que se enfrenta a Goliat. Y lo que nacía del corazón de David era un sentimiento profundo de confianza. No le importó la altura de Goliat y no le importó lo que él tenía o lo que él poseía, como la espada, los escudos, quizás las flechas, y no tenía miedo de enfrentarse a Goliat, porque su corazón no le daba cabida al temor. ¿Por qué? Porque había una absoluta confianza en el Dios de Israel. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 16 y 17 habla de este enfrentamiento que hace con Goliat. Entonces, Dios provee a este jovencito y después empieza una fama de David, empiezan a cantar a favor de David y Saúl le entra el odio, la envidia, le entra ese celo porque a David lo pronunciaban más que a él. Entonces, la Biblia habla que también un espíritu de parte de Dios lo atormentaba a él y David, ¿qué hacía? Tocaba el arpa y ese espíritu salía. ¿Mm? No era el arpa, sino que era la presencia de Dios en el corazón de David, la integridad de David. ¿Ya? También vemos que David tuvo que esconderse porque el mismo Saúl lo quiso matar, se escondió, hay hartos salmos que hablan de ello, y a pesar que él no hizo nada malo, tenía que esconderse. También tuvo la oportunidad de varias veces matar a Saúl, pero él no quiso. Entonces David confiaba en Dios, a pesar de la maldad de Saúl, que Dios iba a levantar un rey. Confiaba en David.
que va a levantar un rey. Entonces, el Salmo 18, el 52, el 53, el 57 hablan de este momento en que David se escondía, en que David se refugiaba. Y algo muy bonito de lo que David hacía es refugiarse en la presencia de Dios. ¿Ya? No importa que él estuviera solo, a él le importaba estar en la presencia de Dios. Y en el 31 obviamente pasa lo que inevitablemente iba a pasar, eh, la muerte de la muerte de Saúl. ¿Por qué estás hablando? La muerte de Saúl. ¿Ya? Cuestión. La muerte de Saúl en el capítulo 31. ¿Ya? Entonces vemos en esta cronología en que Samuel es levantado a través de una aflicción de una mujer, el momento en que el éxito de Saúl fue realmente un éxito en Dios, pero lamentablemente hubo una caída, un descenso. Lo mismo pasó con David. David, aunque fue un hombre íntegro y que del corazón de Dios, cayó también. Entonces, con respecto a Saúl es una advertencia para que nosotros reflexionemos en nuestras faltas, ¿ya? Y, y que nosotros tenemos que lidiar con el lado oscuro, con nuestro lado oscuro, porque como seres humanos caídos que somos, tenemos falencias en nuestro interior que solamente nosotros sabemos y que Dios lo sabe. Entonces nosotros para poder no hacer lo mismo que hicieron estos hombres, nosotros tenemos que lidiar con esas faltas porque no hay, la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces, tenemos que lidiar con nuestro lado más oscuro. Y por otro lado, David era un ejemplo de confianza. Siempre confiaba en Dios. Estaba bien, estaba mal, confiaba en Dios. Lo perseguían, confiaba en Dios. Pecaba, confiaba en Dios. Siempre confiaba en Dios. Entonces, la esperanza que a pesar de la maldad humana, Dios se como dijimos al principio, que Dios siempre se va a oponer al orgulloso. Eso, sin lugar a duda, no va a avanzar, no va a prosperar y no va a escuchar lo que más importante, la voz de Dios, el orgulloso. Entonces nosotros tenemos que estar con una actitud de humildad para que Dios nos exalte, lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, también David llega un momento de éxito, pero también llega un momento en que cae. Y cae por Betsabé. Fue una mujer que él codició, miró con lujuria. Por un lado, mató a su esposo, lo envió al frente de la batalla para que muriera, y luego de eso se acuesta con Betsabé, tiene un hijo, ayuna, pero Dios igual se lleva al niño, ¿ya? Entonces, es un momento de éxito. Y David sabía lo importante de la presencia de Dios que le dijo, quítame todo, pero no me quite tu espíritu dentro de mí. Entonces, por muy que era el hombre escogido de Dios, del corazón de Dios, también tuvo falencia. Pero la diferencia con Saúl, que David se arrepintió y volvió a la presencia de Dios. Saúl fue obstinado, orgulloso y nunca pidió perdón. Y lamentablemente el final de Saúl fue un, un final muy malo. En cambio, pese a las consecuencias que David trajo para su casa, porque nunca se apartó, la espada, hubieron violaciones dentro de su familia, hubieron muertes dentro de su familia, las consecuencias del pecado permanecieron, pero eh, duró el tiempo que quiso Dios que durara porque hubo arrepentimiento en el corazón de él. ¿Ya? Entonces, David, pese a que lo persiguieron, él no dejó de lamentarse por Saúl y Jonathan. Y siempre tuvo ese cariño, pese a las personas que lo persiguieron, tuvo un cariño especial por esas personas. Y obviamente él lloraba por esas situaciones. Entonces, él tuvo un éxito. Ahora, obviamente,
lo que, lo que habla en Segunda de Samuel, que siempre tuvo un éxito y una bendición David. Y siempre David conquistó lugares y llamó Sión a la capital de Israel. Entonces David unifica las tribus como rey. Entonces siempre fue como un ejemplo de rey porque él estaba constantemente escuchando la voz de Dios, consultaba a los profetas, consultaba iba al templo y siempre buscaba la presencia de Dios. Entonces David también tuvo un deseo de realizar un templo, porque él quiso llevar el arca a un lugar. Entonces él le dijo que quería a Dios construir una casa, un templo, pero Dios le dijo que él iba a construir una casa para él, o sea, una dinastía. ¿Ya? Y siempre vemos a través de este libro que la promesa del Mesías se hace presente. ¿Ya? Entonces la promesa de Abraham en Génesis 12 del reino mesiánico trae bendiciones a todas las naciones. A través de este reino, Dios quería traer bendición a todos los lugares de la tierra. ¿Ya? Entonces también vemos que Natán, como lo contaba David, cayó con Betsabé, tuvo lujuria con ella y asesinó a Urías, mandándolo lo que les comentaba al frente de la batalla. No tan solo hizo asesinato, sino también adulteró y para esto, obviamente, ese pecado o cuando alguien está en pecado no lo ve, pero Dios usó al profeta Natán para confrontar a David. Le cuenta una historia y David reacciona, no, ese hombre tiene que morir. Ya entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí recién se da cuenta David que estaba pecando y que había pecado. Entonces ahí empieza un momento de humillación de David. A diferencia de lo que hizo Saúl, David se humilló. ¿Ya? Pero lamentablemente, como les dije, el pecado siempre permaneció en su familia. Amnón se aprovechó de su hermana Tamar y Absalón mató a Amnón. La violencia, la violación y la muerte, pese a que Dios lo perdonó, las consecuencias cayeron sobre sus hijos. ¿Mm? Eso es muy importante. Que pese a que Dios perdonó, las consecuencias quedaron ahí. Entonces, en primera de Samuel, David se escondía porque Saúl lo quería matar. Y ahora en el segundo de Samuel también se esconde porque su hijo Absalón lo que quería matar, quería hacer una rebelión en contra de David. En primera de Samuel no tenía la culpa David, pero en segundo de Samuel las consecuencias de su pecado trajeron que esta rebelión en su casa. Y por lo general, las familias o las casas que obviamente se apartan de Dios van a tener constantemente rebelión en su casa. Esto es algo espiritual, que lo vamos a ver más adelante en la unión con Cristo. Que espiritualmente, cuando nosotros quebrantamos las leyes de Dios, espiritualmente hay unos decretos que pasan en consecuencia en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, vemos que David se esconde. ¿Por qué? Porque quieren hacer una rebelión contra él. Entonces, ya en el ocaso de su vida, David, los últimos días de David pasa reflexionando. Obviamente, Absalón muere. Y vemos ya un hombre que empezó bien, que no está del todo mal, pero es un hombre que ya reflexiona de todo lo que hizo. Y en el ocaso de su vida se da cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo, pero sigue sabiendo que Dios nunca lo abandonaría. ¿Ya? Entonces,
vemos a través de la historia que el capítulo 21 al 24, que arribita, habla del fracaso de Saúl y David con sus valientes contra los filisteos, pero por otro lado, del 23 al 24, habla del fracaso de David. Por un lado del fracaso de Saúl y por otro lado del fracaso de David. Si bien es cierto, Dios trabajó más con el corazón de David que con el de Saúl, aún así eso no impidió que el éxito y la bendición descendiera. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿Ya? Y eso nos habla a nosotros de que en un momento de éxito más tenemos que cuidarnos porque es muy probable que en ese momento nosotros seamos tentados. ¿Para qué? Para desviarnos. ¿Ya? Y habla también en estos capítulos de las memorias poéticas de David. Como dije, recuerda la gracia de Dios que siempre estuvo en todo momento y la promesa del pacto de Dios. Pese a que David se equivocó, permaneció el pacto que iba a permanecer el reinado en la vida y en la genealogía de David. ¿Ya? Entonces, ya pasando al otro extremo, que aquí lo anote. Siguiendo con la historia, Dios prepara otro rey, en el cual este es Salomón, ¿ya? Pero un hombre que, si bien es cierto, es conocido por la sabiduría que se le presenta a Dios en un sueño, y él le pide sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Ya, esa sabiduría que le pidió a Dios significa, en el original, un corazón que escucha, ¿ya? Un corazón que siempre está inclinado a escuchar lo que Dios quiere decir, ¿ya? Entonces, si él le pidió sabiduría, pero esa sabiduría venía de que él constantemente estaba escuchando a Dios. De ahí provenía la sabiduría, ¿ya? Entonces, pese a que Dios utilizó con una gran sabiduría para gobernar, para poder realizar esa historia que había un bebé, el cual disputaban dos mujeres, una era y la otra no era. Esa sabiduría que Salomón tuvo, si bien fue usado por Dios, pero también tenía problemas. Problemas también con las mujeres. Ya, él tuvo, como ustedes vieron, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, 100 mujeres al lado de este hombre. Y el problema que este hombre, al casarse con tantas mujeres, las mujeres venían con unas costumbres que él soportaba, porque las mujeres querían ofrendarle a sus dioses y él, como era su esposa, así dejaba que hicieran eso y permitía la adoración a otros dioses. Y ahí empezó el problema. El problema con Salomón, el cual la Biblia no dice bien si se arrepintió o no, pero sí que tuvo muchas mujeres, se deleitaba mucho en ella y eso hizo que su corazón se desviara. ¿Ya? Entonces vemos en la genealogía esta línea de tiempo que me gusta mucho, que nosotros pasamos por Josué, jueces, gobernó Saúl, 40 años David, 40 años, Salomón, 40 años también, todos 40. Y luego de eso, que Salomón reinó, hubo un problema. Hubo una rebelión en el cual de Joroam a Roboam, que uno se dividieron en los reinos del norte, como ustedes pueden ver en su libro en la página 63, ¿ya?
que hubo un tiempo que no estaban divididos, pero en el tiempo que hubo la división de Israel, hubieron reyes en el lado del norte que aparecen acá, no se los voy a nombrar todos, pero aquí están escritos, lo pueden ver en el video que voy a subir, y los reyes del sur, o sea, Judá. Por un lado Israel y por el otro lado Judá. Se dividió Israel. Y obviamente cada rey tenía sus profetas por el lado del norte. Eliseo y Elías eran del lado del norte, y Jeremías, los conocidos, Sofonías, Ezequiel, eran por el lado del sur. Muchos de estos eran del mismo tiempo, y a veces no se puede identificar muy bien porque la Biblia obviamente no está tan ordenada, pero unos fueron casi amigos de los otros y se conocían y también vivieron en los mismos tiempos. Entonces, lo importante es que hubo una rebelión y se dividió el reino, ¿ya? Consecuencia de los pecados, obviamente. ¿Ya? Entonces, luego de eso, Dios levantó a un hombre que se llamaba Elías. Y Elías siempre confrontó a este hombre malito que era Acab. Y Acab era una persona muy débil, tenía una personalidad muy débil. ¿Por qué? Porque se casó con Jezabel. Y Jezabel le quemaba incienso a sus dioses, le hacía sacrificio a sus dioses. ¿Y por qué el corazón débil de Acab? Porque era débil, permitía todo lo que su esposa quería. Es más, que un día él quiso una heredad, se acostó, se amurró y se puso casi a llorar, y Jezabel se la quiso traer. Entonces era un hombre que era como un niño. Una, porque permitía todo lo que quería a su esposa, aunque estuviera malo, porque él, si usted no mal recuerdo, él era del pueblo de Israel, por ende él tenía que seguir adorando a su Dios, pero se dejó influenciar por Jezabel. Y Jezabel, si ustedes bien, se cayó, se destripó y se la comieron los perros. Obviamente por consecuencia de todo lo que hizo, persiguió a los profetas, hizo mal a los profetas, le hizo la vida imposible a Elías, hasta Elías pensó que iba a morir, pero aún así Dios lo usó para no hacer llover y para devolver la lluvia. Pero más importante, Dios siempre está usando a los profetas para hablarle a las personas para que devuelvan su mirada a Dios. Ahora va a depender de la persona si quiere volver a Dios o no quiere volver a Dios. Ya. Y vemos en la historia que todos saben, se confronta a estos profetas. Dice, ahora elegís si, si el profeta que usted sigue, Nabal, es profeta que haga descender fuego. Entonces, estuvieron toda una mañana, estuvieron todo un día, estuvieron mucho tiempo para poder se rasgaban su cuerpo, hicieron sacrificios, su forma, pero Elías, ¿qué hacía? Se mofaba de su Dios. Y le toca la oportunidad a Elías de orar, prepara el altar. Ahí hay una predicación bien bonita que para poder que descienda el fuego al corazón, o sea, el altar, tiene que estar preparado primero. Ahí hay una bonita enseñanza de preparar nuestro corazón para que el fuego del Señor o del Espíritu Santo permanezca. ¿Ya? Entonces hace descender fuego y confronta a estos profetas y mata a todos los profetas. No deja ninguno. Y el pueblo de Israel empieza a conocer que realmente el Dios de Israel, que pensaron que se había alejado, en realidad estaba cerca. Y los profetas hacen descender fuego para que el pueblo de Dios conozca que Dios es realmente Dios. ¿Ya? También vemos, perdón, me estoy quedando difónico. Vemos el periodo del exilio. Por un lado, a grosso modo,
Esdras. Esdras fue, obviamente, el pueblo de Israel pecó y fue exiliado a Babilonia. Pero Dios usó a un hombre que se llamaba Esdras. Y ustedes, para que puedan ver el contexto, obviamente ustedes lo pueden revisar en profundidad el libro. Esdras, ¿qué hizo? Devolvió la ley al pueblo, habló con el pueblo, le dijo, ustedes tienen que obedecer, tenemos que obedecer la voz de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y Dios utilizó a este hombre, Esdras, para que volviera la ley al pueblo. Y primeramente, mire, y esto pasa lo mismo que Dios hizo con su pueblo Israel. Primero, ¿qué hizo al principio? Si ustedes recuerdan, le quitó las cadenas de esclavitud de Egipto, después les dio los mandamientos, la palabra de Dios, y después le dio la tierra. Entonces, lo mismo pasó con este Esdras, que primeramente le quitó las cadenas, le mostró la ley, y ¿qué viene después? Viene la persona que le iba a devolver el terreno, por así decirlo, que había sido conquistado. ¿Y quién fue este? Nehemías. Nehemías organiza, era el constructor. Por un lado, Nehemías era como la parte sacerdotal de poder volver a Dios en la palabra, y estaba por el otro lado Nehemías, que reconstruye los muros. Obviamente pasa por una aflicción y él le pesa en su corazón que el pueblo de Israel iba a ser perjudicado, hablado mal, y él se arrepiente por los pecados. Y mire algo bonito, se arrepiente por los pecados de él y por los de su pueblo. Entonces Dios usa el corazón de él para poder volver a construir lo que estaba destruido. ¿Ya? Primero la ley, primero en la palabra de Dios, siempre primero en la palabra de Dios y después viene la reconstrucción. No se puede reconstruir sin ley, porque se va a estar construyendo no en una base, no en una base en la palabra, ¿ya? Entonces, Nehemías habla de reconstruir y obviamente se le opone Sanballat, Tobías, el árabe, y se le opone muchas personas, pero pese a eso, él sigue con su plan de reconstrucción y Dios lo apoya. Obviamente tuvo unos problemas por ahí que tuvo que resolver, que prestaban, y él y el pueblo de Israel pedía más a cambio. Entonces eso le dijo, no es correcto. Entonces tuvo que también eh, desarrollar su cualidad de liderazgo, no tan solo de construcción, sino que también de resolver los problemas que estaban pasando adentro, y también de incentivar a la fe al pueblo, porque el pueblo de Israel siempre tenía eso, que bajaba la retaguardia, empezaba a dudar por el conflicto exterior de Sanbalat, del árabe. Entonces, ¿qué hacía Nehemías? Lo animaba y seguían hasta que pudo reconstruir y volver el pueblo. Y por otro lado, tenemos también a Esther, esta mujer que supo de un plan que estaba en contra del pueblo de Israel, que iban a matar a personas, y Esther se prepara para poder estar frente del rey. Y obviamente aquí hay una analogía de la preparación de la iglesia para estar delante del rey. Esther se preparó 3 días en ayuno para poder limpiarse, para poder estar frente al rey. Y también esto podemos sacar una enseñanza bonita de que el pueblo de Dios también tiene que prepararse para estar delante del rey. Y las impurezas que se sacan con 3 días de ayuno. Y luego que está delante del rey, pasa que descubre el plan que tenía una persona en contra del pueblo de Israel y lo acusa. Y ahí el rey lo manda a matar. ¿Ya? Y para finalizar, esta parte que puse acá,
Entonces, para finalizar, me gustó esta parte que aparecía en el libro sobre los libros de poesía. Entonces, ustedes cuando miran el libro, dice, la mayoría de las culturas expresan su gozo, su tristeza y su esperanza por medio de la poesía. La poesía puede tener una gran influencia sobre nosotros. Entonces, los libros poéticos que ustedes vieron a través de esta tarea son Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Obviamente, el libro, uno de los más importantes es el libro de Salmos, donde este libro habla sobre la historia, las canciones. Obviamente ustedes saben que el libro de Salmos son canciones inspiradas para Dios. David escribió muchas, eh, Moisés también, los hijos de Coré también escribieron. Hay muchos salmistas que también, por lo general, los salmistas cantaban lo que hacemos nosotros en la iglesia, cantaban y el Espíritu de Dios descendía. Y ahí ustedes saben bien que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los profetas a veces pedían un cantor, un tañedor o una persona que cantaba alabanza para que la presencia de Dios bajara, descendiera o se manifestara o cambiara el ambiente. Pasaba siempre que los salmistas cantaban y empezaban a profetizar. Algunos eran, aparte de salmistas, cantaban, pero también a través de la alabanza eran espontáneos, que profetizaban y daban una palabra para el rey o para el pueblo. ¿Mm? Es importante eso. Y una analogía y algo muy similar a lo que hacemos nosotros que cantamos en la iglesia. Dios cambia el ambiente y Dios muchas veces profetiza al pueblo o profetiza en particular. Lo mismo que pasaba en el antiguo pasa en la iglesia ahora. Así que nosotros tenemos mucho de Antiguo Testamento, pero con la diferencia que eh, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. La presencia, ojo con esto, la presencia de Dios está dentro de usted, siempre está dentro de usted. Nada más que nosotros tenemos que meternos en el espíritu, porque en la carne nadie puede profetizar y en la carne nadie puede predicar, nadie puede sanar. Entonces, no es que descienda la presencia, porque en el Antiguo Testamento descendía sobre una presencia, pero en el Nuevo Testamento pasa que la presencia de Dios está en el corazón. Y lo que hay que hacer, que nosotros tenemos que adorar a Dios para entrar en la presencia de Dios, entrar en el Espíritu. ¿Mm? Así que siempre usted está en la presencia de Dios. Nada más que nosotros tenemos que concientizarlo. También, aparte de los libros de los Salmos, Job era un hombre que tuvo, estoy leyendo lo que dice en la pantalla, Job era un hombre que tuvo que pasar por muchos sufrimientos, pérdida financiera, luto familiar y dolor físico. Oró a Dios, ¿por qué me permite sufrir así? ¿Y por qué no me responde? Sin embargo, permaneció fiel y Dios lo bendijo grandemente. Lo importante de este libro es que Job no escuchaba a Dios, pero él se permanecía fiel. Entonces vemos que siempre Dios está, aunque nosotros no sintamos o no lo escuchemos, Dios siempre está. Y lo que me gustó de esto, que me trae a memoria que Job, ¿qué hacía? Él no sabía si sus hijos estaban pecando o no, pero él levantaba un altar por todos sus hijos, por su familia. Entonces esto también podemos extraer algo bonito, que el padre de familia levanta altares para sus hijos, para que Dios los cuide, porque puede que estén pecando, no, pueden estar equivocándose, pero dado a la súplica de los padres o de la oración continua de madrugada, de mañana, Dios cuida, Dios levanta altares y obviamente la influencia que tiene un padre sobre los hijos en la oración es muy importante. Y pese a que sufrió pérdida, Dios le restituyó. Y lo más importante, que él oró por las personas que estaban hablando de él. Y cuando oró Job por
estas personas que lo estaban pelando, que estaban hablando mal de su espalda, ¿qué pasó ahí? Dios le restituyó. Hay muchas enseñanzas bonitas en el libro de Job, que ustedes también pueden buscar. Proverbio, por otro lado, da dirección práctica para el diario vivir, dice aquí. Ante las tentaciones de una sociedad corrupta, el libro de Proverbio nos asegura que es mejor alcanzar sabiduría, autodisciplina, trabajo duro y honesto. Y los proverbios hablan mucho, mucho, mucho y hacen que estos versos inspiren integridad en la persona, porque hablan del adulterio, habla de las pesas falsas, habla de muchas cosas de los perezosos, habla mucho de la autodisciplina que el cristiano tiene que tener. Entonces, en el libro de Proverbios habla mucha sabiduría práctica para que nosotros podamos caminar de la mejor forma, ¿ya? Y por otro lado, Eclesiastés fue escrito por un hombre que había ganado casi toda la vida, Salomón. Riqueza, conocimiento, sabiduría, fama, placer, pero seguía insatisfecho. Como Cristo mismo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pese a toda la sabiduría que él tenía, se sentía vacío porque dentro de él sabía que no había nada nuevo en el mundo. Entonces, obviamente, la diferencia en el antiguo y el nuevo, como le dije, la diferencia estaba en el Espíritu Santo. Y si vemos que tenía sabiduría, Salomón le faltaba esa sabiduría que inspiraba en el Nuevo Testamento, porque en el Eclesiastés habla y dice que el hombre no tiene más memoria, pero vemos que Jesús dice que después de la muerte, un hombre... Hay un micrófono abierto o prendido. Entonces, vemos que Salomón dijo que después de la muerte no hay más memoria, pero Jesús dijo que después de la muerte había un hombre que recordaba y que le pedía, por favor, a Abraham, que, no que le avisaran a su hermano para que no vinieran. Entonces, Salomón, por un lado, tenía una sabiduría, pero por otro lado, faltaba esa sabiduría inspirada que Jesucristo iba a traer en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo demás, Jesús siempre fue más grande que Salomón. Y el libro de los Cantares, Cantar de los Cantares, es un poema hermoso de amor. Tiene también un significado espiritual escondido, más que la historia física, y que habla de las partes de la mujer, que el hombre se apega, que el hombre desea el cuerpo de su mujer, su esposa. El amor entre el hombre y de la esposa es una analogía entre el amor de Cristo y su pueblo. Entonces, cuando usted lo lea, no lo lea como un marido o una mujer simplemente. Obviamente está escrito de esa forma, pero léalo de una perspectiva espiritual, de cómo Cristo ama a su iglesia. Entonces, además, fija la idea para nuestra vida de casado. Cómo debería ser el hombre, cómo debería ser la mujer en, en esta vida. Pero lo más importante es que leamos de la perspectiva de que la iglesia es la esposa. Y obviamente, como a modo de consejo, siempre lea la Biblia no como una perspectiva de física, sino que siempre pídale al Espíritu que le revele eso que está detrás de la palabra. Porque en sí la palabra tiene una explicación y lo podemos ver cotidianamente, pero tiene un trasfondo espiritual que solamente da el Espíritu. Entonces, cada vez que leamos, pidámosle esa sabiduría al Espíritu Santo. Entonces, por la parte de la poesía, son el libro de Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver a través de los salmos y de toda la historia que hemos visto,
la profundidad o a modo general el panorama que Dios tiene a través de los libros de historia y de poesía. Así que hasta acá dejamos esta clase y no sé si alguien tiene alguna acotación, algo que decir.